Feliz sábado a cada uno de ustedes que nos ven y nos escuchan desde sus hogares. Les doy la bienvenida al estudio de la palabra de Dios en este día hermoso, especial, creado por Dios para sus hijos, para que podamos dejar todo en manos de Dios, nuestras preocupaciones, trabajos, y podamos gozar de este día santo. Queridos hermanos, nuevamente un feliz sábado. Deseo que todos estemos disfrutando ya de las bendiciones, de las horas sagradas de este sábado y de la presencia de Dios. Y nuevamente un gusto encontrarnos a través del estudio de la palabra de Dios. Y sobre todo cuando hablamos de un tema tan importante como es el tema de la salvación. Y seguimos hablando sobre la forma, el proceso en que Dios quiere salvarnos a cada uno de nosotros. Estamos hablando sobre la elección. Y al hablar de la elección, estamos hablando ahora sobre la teología de Pablo acerca de la elección en el libro de Romanos. Y estamos poniendo como ejemplo lo que Pablo utiliza al hablar de la elección, que es el ejemplo de Esaú y de Jacob. La semana pasada estudiamos una declaración que Pablo hace, vamos a decir, bueno, la primera declaración que Pablo hace en relación a la elección, en particular, en este caso, refiriéndose a dos personajes. Y es esta declaración que tiene que ver con la elección que Dios hace aún antes que ellos nacieran. Y es la que encontramos en el versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Explicamos este versículo y dijimos que Dios, sin afectar a una persona, puede tomar o puede hacer una elección distinta a la que los seres humanos esperarían. Y en este caso estábamos hablando acerca de Esaú. Y dijimos que Esaú era el primogénito. Y como primogénito Esaú era el que
Dios había dispuesto en la ley que él sería el heredero de las bendiciones de la primogenitura, por ser el primer nacido. Pero vemos ahora en este caso que Dios está cambiando, está invirtiendo lo que algunos esperaríamos, poniendo al menor como el primogénito en lugar de el mayor. Ahora, esto lo hizo Dios antes de que ellos nacieran. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿O por qué lo hace Dios? Bueno, recordamos que Dios conoce el carácter de cada persona desde antes del nacimiento. Y Dios conocía el carácter que iba a tener Esaú, y Dios ya conocía el carácter que iba a tener Jacob. Y en base a este conocimiento, que llamamos la presciencia que Dios tenía, Él decidió antes que ellos naciesen elegir al menor como el que tuviese la primogenitura antes que el mayor. Ahora, alguien podría pensar, bueno, tal vez Dios está siendo injusto, porque como dice Pablo, no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Pero ya explicamos que Dios no estaba siendo injusto. ¿Por qué? Porque Dios está otorgando este derecho de primogenitura para Jacob en base a un aspecto que es el aspecto espiritual. Y es lo que Pablo está explicando aquí en Romanos capítulo 9. ¿Por qué? Porque Pablo está explicando que a quien Dios eligiera en este caso es el que se iba a convertir en el portador de las bendiciones espirituales que Dios había prometido a Abraham y a Isaac para poder ser una bendición para todas las naciones. Porque recordemos que la promesa que Dios le dio a Abraham fue, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces Dios tenía que elegir o a Esaú o a Jacob desde antes del nacimiento para poder tener un propósito, como ya estudiamos. Dios da un propósito a cada individuo desde antes de nacer. Por lo tanto, cuando Dios va a asignar el propósito, ¿a quién va a elegir? ¿Va a elegir a Esaú, que es el mayor, o va a elegir a Jacob, que es el menor? Bueno, Dios decide elegir al menor. ¿Por qué al menor? Porque conociendo Dios el carácter que iban a tener estos dos personajes, estos dos individuos, entonces Dios vio que el carácter de Jacob iba a ser el carácter que él necesitaba para que se convirtiera en una bendición para todas las naciones espiritualmente. Y Dios vio que el carácter de Esaú no iba realmente a ser el carácter que él esperaría de alguien que sería una bendición espiritual para las naciones. Ahora, ¿se equivocó Dios? Bueno, vamos a ver que Dios no se equivoca. ¿Por qué? Porque realmente anhelaba Jacob tener esa bendición espiritual de la primogenitura. ¿O realmente anhelaba Esaú tener esa bendición espiritual de la primogenitura? Bueno, vamos al libro de Génesis y vamos a ir al capítulo 25. Y aquí encontramos la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Jacob se convirtió en el elegido de Dios para ser una bendición espiritual para las naciones? Dice Génesis 25, 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob.
Bueno, aquí vamos a empezar a entender un concepto importante, que es el concepto de amar. Cuando dice aquí que Isaac amó ¿a quién? A Esaú, no quiere decir que Isaac no amaba a Jacob. Y cuando dice que Rebeca amaba a Jacob, no quiere decir que Rebeca no amaba a Esaú. Pero en el contexto en que se está utilizando, el concepto que se usaba en aquellos tiempos, cuando dice que Isaac amó a Esaú, quiere decir que tuvo preferencia por Esaú. O sea, él prefería a Esaú en lugar de Jacob. Ahora, a Jacob él lo amaba también, pero él prefería a Esaú. Pero la forma en que la Biblia lo expresa, amó a Jacob. Y la forma en que expresa de que Rebeca amó a Jacob, entonces también quiere decir que Rebeca prefería a Jacob. No quiere decir que no amaba a su hijo Esaú, lo amaba. Pero amar aquí en el concepto de que amó a Jacob quiere decir prefería. En otras palabras, el preferido de Isaac era Esaú, el preferido de Rebeca era Jacob. Ahora, compartiendo este concepto, vamos entonces al siguiente versículo. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Bueno, la palabra Edom significa rojo, así que desde ahí a Esaú se le apodó Edom, porque él quería comer de ese guiso rojo. Ahora, hasta ahí no había ningún problema, en que Esaú estaba cansado y quería comer del guisado que había preparado Jacob. Sin embargo, el siguiente versículo ya nos trae la respuesta que estamos buscando. ¿Por qué Dios prefirió a Jacob en su elección antes que naciese? ¿Y por qué Dios no prefirió a Esaú? Y entonces vemos aquí, ¿verdad? En el versículo 31, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Aquí encontramos una declaración interesante. Jacob anhelaba la primogenitura, aunque él no era el primogénito. Sería la primera pregunta. Y la respuesta es absolutamente sí. Él de alguna manera, él deseaba ser el primogénito. Pero recordemos que Jacob no quería ser el primogénito por una ambición material, sino porque Jacob era un hombre que amaba a Dios. Y él quería ser el portador de esa bendición espiritual que llevaría el primogénito, que sería una bendición para todas las naciones. Entonces, de ahí vemos que Jacob era una persona que deseaba tener la primogenitura como una bendición espiritual. Ahora, vamos entonces a contestar la siguiente pregunta. ¿Deseaba Esaú esa bendición espiritual? Y vamos a leer el siguiente versículo, 32. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Partiendo desde esta declaración de Esaú, yo me voy a morir. En otras palabras, después de que yo me muera, a mí no me interesa qué pase. ¿Sí? Después de que yo me muera, a mí no me importa si mis descendientes o si el mundo va a recibir bendiciones espirituales. Yo me voy a morir. Y entonces, si yo me voy a morir,
a mí no me interesa la primogenitura. Eso fue lo que quiso decir Esaú. A mí no me interesa. No tengo ningún interés en ser portador de esa bendición espiritual para otras personas, para otras naciones. Por lo tanto, si no me interesa la primogenitura, yo la puedo vender hasta por un plato de guisado rojo o de lentejas. ¿Cuánto valía para Esaú la primogenitura? Bueno, de acuerdo a esta declaración, para él no tenía ningún valor. ¿Por qué razón? Porque él no tenía ningún interés espiritual. Y podemos ver aquí una lección. Cuando las personas valoran lo espiritual, están dispuestos a cualquier cosa, a sacrificar cualquier cosa a fin de poder obtener una bendición espiritual. Cuando los seres humanos valoramos lo espiritual, podemos dejar cualquier cosa, podemos dejar de tener tal vez bienes materiales, podemos dejar de tener tal vez fama, con tal de tener una bendición espiritual. Recordamos, por ejemplo, el caso de Moisés, que está en la lista de los hombres de fe de Hebreos 11, donde se dice que Moisés, él prefirió sufrir con el pueblo de Dios antes que gozar ¿de qué? De bendiciones o de riquezas de pecado, de goces materiales de pecado, porque él realmente apreciaba las cosas espirituales. Él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, rehusó convertirse en Faraón. ¿Por qué? Porque Moisés apreciaba más lo espiritual que lo material, que lo terrenal. Y vemos el mismo caso aquí en Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob está anhelando esa bendición. No solamente por las cosas materiales que él podría tener, sino porque él quería tener esa bendición espiritual de la primogenitura. Y vemos ahora a Esaú que la está rechazando y no le está dando ningún valor porque la está vendiendo por un plato de guisado. Y el versículo 33 dice, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Le interesaba a Esaú esa bendición espiritual de la primogenitura? Bueno, la respuesta aquí está. No. Y ahora empieza a hacer sentido la elección de Dios antes que naciera. ¿Por qué empieza a hacer sentido? Porque ahora vemos que Dios no se equivocó. Él, conociendo en su presencia el carácter de Esaú y el carácter de Jacob, Dios decidió elegir al menor, elegir a Jacob como el primogénito, como el portador de las bendiciones antes que a Esaú. Ahora, Jacob, interesantemente, él se apresuró. ¿Por qué? Porque él quiso obtenerla de la forma en que él pensaba que podía obtenerla, pero aquí se ve realmente que él anhelaba. Y termina el capítulo diciendo en el versículo 34, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y este capítulo termina diciendo, así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí está la frase final. De esta manera, de esta forma, demostrando que a él no le importaba esa bendición espiritual, menospreció, dice el versículo, la primogenitura. Ahora, cuando nosotros vamos a ver si realmente a Esaú le interesaba la primogenitura, pero no espiritual, sino material, nos vamos a dar cuenta qué es lo que pasa más adelante. En el capítulo 27,
encontramos que cuando Isaac ya era viejo, él mandó llamar a su hijo Esaú. Dice el versículo 27, 18 de Génesis. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac le dijo a su hijo: ¿Cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo. Vamos a ver esta parte. Cuando ya Isaac estaba a punto de morir, él le pidió a su hijo Esaú que fuese a buscar casa para que él le diese la bendición de la primogenitura. Ahora, en este momento, a Esaú sí le interesó. ¿Por qué le interesó? Porque al dar la primogenitura, no solamente estaba dando la bendición espiritual, sino también estaba dando la bendición material que Dios había prometido también que recibiría cada primogénito. Así que Esaú había despreciado la primogenitura espiritual, como ya vimos en el capítulo 25, pero ahora está interesado en recibir los beneficios de la primogenitura material. Eso sí le interesaba. Y por eso, cuando Jacob le dice que fuera a buscar casa, él no le dijo: no me interesa que me bendigas. Él no le dijo: no, mira, sabes que yo ya la vendí, ya no es mía. Mejor llama a Jacob, lo voy a traer para que lo bendigas a él, porque él es el primogénito. Ya se la vendí, a mí no me importa. No, porque él pensó ahora, bueno, la primogenitura trae bendiciones materiales. Y eso sí le importaba a Esaú. Así que él fue por la casa, y como vemos aquí en el relato que leímos, mientras él fue por la casa, Jacob vino y él engañó a su padre. Después vamos a hablar sobre el engaño. Y su padre, engañado, le entregó toda la bendición de la primogenitura. Ahora, ¿qué es lo que le dice? Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Ahora, aquí vemos algo interesante. El énfasis
de esta bendición es un énfasis que debería haber sido encauzado espiritualmente. Pero vemos que aún Isaac está poniendo el énfasis más en los beneficios materiales que iba a recibir el primogénito y en el estatus de superioridad que iba a tener sobre sus hermanos, el nivel que iba a tener encima de sus hermanos. Ahora, eso sí le interesaba a Esaú, pero Jacob vino para recibir su primogenitura. Él no sabía exactamente qué era lo que su padre le iba a decir, pero si Isaac le hubiera dicho solamente el portador de las bendiciones espirituales, Jacob hubiera estado contento y feliz. Pero interesantemente, Dios no solamente quería bendecir a Jacob espiritualmente, sino lo quería también bendecir materialmente. ¿Por qué? Porque como dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y entonces vemos aquí que Él entrega en esta bendición el rocío del cielo, en otras palabras, las lluvias, las grosuras de la tierra, los productos del campo, la abundancia del trigo y del mosto, el principal de los cereales y de los frutos, y además le entrega también la servidumbre de los pueblos, la servidumbre de sus hermanos y el tener la bendición de quienes lo bendijeren. Y si alguien lo maldecía, sería maldito. Así que esto fue lo que Isaac estaba tratando de entregarle a Esaú, y es lo que a Esaú realmente le interesaba. Pero Dios no permitió que él tuviese aún ni esta bendición. Y entonces dice el texto: aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados, y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Ahora Esaú sí se da a conocer como el primogénito. Ahora sí se presenta como el primogénito, cuando ya la había despreciado. Pero si notamos, realmente el interés de Esaú no era espiritual, sino más bien el interés material. Y dice el versículo 33, y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Aquí podemos ver la realidad del carácter de Esaú. Aquí Esaú se desenmascara. ¿Por qué? Porque está reclamando una bendición de algo que él había despreciado. Pero realmente no está reclamando la bendición espiritual de la primogenitura, él está reclamando la bendición material de la primogenitura. Pero él había despreciado lo espiritual. Y al despreciar lo espiritual, él también perdió lo material. Qué interesante lección. Y ahora comenzamos a comprender el por qué Dios eligió al menor en lugar del mayor desde antes que naciese. Y podemos comprender cómo aquellos que ponemos en primer lugar lo espiritual, de acuerdo a la promesa de Dios, también recibiremos lo material.
Continuamos con esta historia y vamos a ver el desenlace del por qué Dios eligió al menor y no al mayor. ¿Por qué eligió a Jacob y no a Esaú? Esperamos seguir estudiando para entender mejor este tema de la elección.